Después de utilizar a las mujeres, el feminismo solo les da dos opciones. La primera es la promoción. Si han sido obedientes, si han dado resultados, si han sido eficaces, se les asignarán más responsabilidades dentro del movimiento. La segunda opción es el descarte. Si tan siquiera han desobedecido o han cuestionado alguna de las órdenes que le han dado a ciegas, entonces serán llamadas desertoras. Sabemos que la izquierda ha criticado los valores militares porque normalmente vienen acompañados de tradición religiosa, familiar y patriótica. Claro que al quitarle los valores, la izquierda encuentra demasiado útil las estrategias, las tácticas y el modus operandi militar. Sobre todo aquello de que a los mayores se les obedece, no se les cuestiona y si se le da una misión, tiene que ser misión cumplida. Desde el momento en que Sarah Hoff llegó a Femen, entendió que no había posibilidad de que pudiera cuestionar ni lo que se decía, ni los métodos, ni nada, sencillamente debía obedecer. Y ella dice que quizá fue esa adrenalina como de pensar que estaba frente a mujeres que luchaban por la dignidad, por los derechos de la mujer, que pues sí, fue fácil en ese momento no cuestionar nada. Sin embargo, cuando Sarah terminó su entrenamiento en Ucrania y volvió a Brasil, se dio cuenta que no podía poner en marcha todas las indicaciones y órdenes que le daban. Por ejemplo, una vez le dieron la orden de que contratara un helicóptero y sobrevolara el Cristo Redentor, que es un ícono no solo religioso, sino también cultural y social de Brasil, y que lo llenara de grafitis allí para demostrar el empoderamiento femenino y todo este cuento. A lo que Sarah respondió que no, que eso era imposible, por tres sencillos motivos. El primero, porque ningún piloto se arriesgaría a poner su licencia en riesgo por eso. Segundo, que era demasiado peligroso para las personas que fueran a hacer el graffiti allá arriba. Y tercero, que entendieran que este Cristo Redentor no solo tenía un significado religioso, sino que también era un significado de esperanza para el país, lo que haría que todo el país la acogiera contra ellas. Para nosotros, una respuesta sensata, pero para el movimiento feminista fue total acto de rebeldía y desobediencia. Había un pequeño detalle y es que a Sarah la habían entrenado para que ejecutara todas las órdenes que le dieran, no para que respondiera no. Entonces, cuando desobedecía, no había paga. Sarah nunca fue partidaria de la violencia y siempre que ocurrían actos violentos, ella criticaba al movimiento públicamente. Y esto no le gustaba a la militancia superior. Al inicio del libro, Sarah nos contó que estuvo embarazada, eso ya lo sabemos, pero lo que no sabíamos es que ella debería estar muerta. O bueno, al menos eso era lo que pretendía el movimiento feminista, porque para ese momento Sarah ya estaba cuestionando, desobedeciendo las órdenes e incluso muchas veces actuaba por cuenta propia sin pedirle permiso a nadie si ella lo consideraba oportuno. Y es que luego de convencer a Sarah Hoff de que su única solución y que lo mejor que podía hacer era abortar, el feminismo, a través de las amigas de Sarah Hoff feministas, le dieron las indicaciones supuestamente basadas en el manual de aborto seguro de la Organización Mundial de la Salud y que no había nada que temer. Incluso le dieron instrucciones que se fuera a quedar en un hotel que hay muy cerca de ese hotel. Vivía una doctora que trabaja en el submundo del aborto en Brasil y que nada más era que ella llamara que la doctora llegaba, o sea, que todo el mundo iba a estar supremamente pendiente de ella. E incluso le dijeron que después de que abortara, pues que se colocara toallas higiénicas durante las siguientes 2 semanas, que tomara agüita y que todo iba a estar muy bien. Pero sus amigas no le mencionaron a Sarah Hoff que después de abortar debía hacerse un legrado. ¿Lo olvidaron acaso? Sarah no lo cree así, teniendo en cuenta que el legrado es un procedimiento donde se sacan los restos del bebé abortado, su placenta y su cordón umbilical del útero, y eso se tiene que hacer siempre después de cualquier aborto, así sea con pastillas. ¿Para qué se hace? Pues para evitar infecciones, y eso lo sabe cualquier profesional de la salud, incluso la doctora que asesoró a las amigas de Sarah, pero Sarah no era doctora. Ella era una paciente. Así que sus amiguitas omitieron decirle esta información. Por lo tanto, Sarah Hoff duró 10 días con los restos de su bebé dentro de su útero, lo que casi le ocasiona la muerte a ella también. Así que Sarah, con ese fuerte dolor y las hemorragias que le estaba causando la infección que tenía dentro, llama a sus amigas y curiosamente ninguna contestó. Sí, las mismas amigas que le habían dicho, tranquila amiga, aquí vamos a estar para ti en lo que necesites. Por eso es imposible para Sarah no pensar que era un plan maquiavélico para matarla. Sí, porque así mataban 2 pájaros de un solo tiro. Bueno, realmente 3, porque también murió su bebé, el que abortó. Por un lado, se quitaban el problema en el que se había convertido Sarah, que cuestionaba todo y que se estaba volviendo desobediente. Y por el otro, aprovechaban porque Sarah era la feminista más popular de Brasil.
Y si salían los medios de comunicación que había muerto por un aborto clandestino, esto les ayudaría totalmente para seguir gritando a todo pulmón: aborto seguro, libre y gratuito. Es que era justamente lo que necesitaban, que Sarah Huff muriera. Cuando Sarah Huff llamó a sus amigas que le habían dicho que estaban ahí para ayudarla a la vuelta de la esquina, le decían: sí, Sarita, ya vamos para allá, no nos demoramos. Pero jamás llegaron. Querían que ella muriera. Y gloria a Dios no fue así, porque mientras sus amigas la ignoraban, la dejaron sola, incluso el feminismo en sí la abandonó, sus vecinos católicos fueron hasta su casa, la auxiliaron y la llevaron al hospital, donde fue atendida inmediatamente. Y Sarah Huff aquí nos dice que no nos alarmemos, que ella no es la única persona que han descartado y echado a la basura luego de que ya no le sirve a los intereses ideológicos, en este caso el feminismo, porque incluso la propia militancia comunista utilizó estas mismas técnicas en la Revolución Rusa. De hecho, en el libro negro del comunismo se nos enseña que esa fue una de las primeras decisiones que tomaron cuando se hicieron al poder: identificar quiénes pensaban diferente, quiénes estaban en contra de sus tácticas y sus técnicas. Mejor dicho, la oposición, los que dificultarían que se estableciera ese nuevo régimen. De hecho, en un periódico de la época, en 1918, se encontró un texto que decía que había que exterminar a cualquiera que representara un peligro para la causa revolucionaria. No hay diferencias con el feminismo. Y continúa diciendo el texto del periódico que a cualquier resistencia, por mínima que fuera, era necesario recurrir a la ejecución en masa. No se sorprenda, el lenguaje de la izquierda siempre ha sido de odio. Y usted podría preguntarse, bueno, si el feminismo se parece tanto al comunismo, ¿por qué no fusilan hoy en día a los desertores o a los que le hacen la contra de la misma manera? ¿Por qué? Pues mi querido, a lo largo de este libro Sarah Huff nos lo viene explicando, y es que ellos tuvieron que adherirse al discurso democrático para poder infiltrarse aquí en Occidente. Y además de fusilar, enviaban a sus prisioneros a los gulags, que eran los campos de concentración de la Unión Soviética después de 1929. Y muy probablemente ni a usted ni a mí nos van a llevar a un gulag por estar en contra hoy en día de la militancia izquierdista. Ahora hay otros métodos para callar y silenciar a la gente. Sí, hoy en día, en pleno siglo XXI, ya no fusilan, lo que hacen es funar, es decir, asesinar la reputación, iniciar persecuciones e incluso censuras judiciales. Y eso lo vemos clarito, como por ejemplo en el caso de Abby Johnson, que fue una mujer que trabajó durante 8 años en el negocio del aborto, en Planned Parenthood. Allí fue ascendida, bueno, ella pensaba que realmente estaba ayudando mujeres, hasta que un día, por cuestiones de la vida, terminó estando en la sala donde estaban practicando un aborto y pudo ver en ultrasonido cómo el bebé en el vientre luchaba por no ser despedazado, por no ser asesinado. Ver esto le cambió su vida, le cambió la cosmovisión que tenía. Así que quiso hablar con sus jefes y decirle: hombre, lo que estamos haciendo son asesinatos, esto no ayuda a la mujer. ¿Y qué recibió? Una terrible persecución, sobre todo en 2009, cuando se declaró abiertamente prohibida, en defensa del no nacido, del bebé que está en el vientre. Por las redes sociales fue amenazada de todas las formas habidas y por haber. E incluso tuvo que dejar de asistir a la iglesia donde se congregaba, porque era una iglesia que, en cuanto a este tema, decía que mi cuerpo, mi decisión. Uno pensaría que listo, que en 2009 pasó toda esa cosa y ya. Pues no. Resulta que incluso en 2019, cuando filmaron la película Unplanned, no planeado, que cuenta la historia de ese impactante momento que cambió la vida de Abby Johnson, esta película se tuvo que enfrentar a la prensa, a boicots, a sabotaje, incluso los medios de comunicación o ignoraban totalmente esta película o hablaban en contra de ella, pero nada a favor. Con decirle que en la semana del estreno, la cuenta de Twitter, que ahora es X, fue bloqueada temporalmente, e incluso hubieron protestas feministas enfrente de los cines donde se estaba presentando esta película, hasta el punto que varios cines tuvieron que cancelar la presentación de esta película porque sus gerentes y propietarios recibieron amenazas de muerte. Sí, esos mismos que nos dicen antiderechos son los que quitan el derecho a la libre información que debemos recibir. O también lo podemos ver en el caso de una de las fundadoras de Femen, Oksana, a quien Sarah Huff conoció en Ucrania personalmente. A Oksana un día Sarah Huff le preguntó: venga, ¿usted por qué no se la pasa, no sale con las otras fundadoras del movimiento? ¿Por qué no sale con ellas? A lo que respondió: yo estoy con ellas en las marchas porque es una orden de la militancia y no me puedo negar, pero no es que me interese ser amiga de ellas realmente.
Oksana dejó en 2014 el movimiento feminista. La razón no se sabe con seguridad, pero lo que sí sabemos es que Oksana criticó duramente al feminismo diciendo que definitivamente habían perdido el enfoque, habían perdido el propósito. ¿Qué pasó después de esto? Pues en 2018 Oksana fue encontrada muerta en el closet de su apartamento. ¿Qué dijo la policía? Que era suicidio. Y por último, el caso de la escritora de este libro, Sarah Huff. Su hijo tenía apenas 29 días de nacido cuando publicó en su canal de YouTube que ya no iba a ser más feminista y que quería tener una reconciliación con Dios acercándose al catolicismo. Ese video tuvo más de 100.000 visualizaciones y 5.000 comentarios en menos de 24 horas. Y la mitad de estos comentarios eran de parte de las sororas, de las amigas, de las feministas que buscan lo mejor para la mujer, diciéndole que era una traidora, insultándola, incluso deseándole la muerte a ella y a su bebé. Incluso se atrevieron a decir que su hijo, por ser varón, era un mini violador. Sara dice que jamás en la vida había recibido tantas agresiones y amenazas de muerte como en ese momento, y por parte de un movimiento que ella pensaba que buscaba la dignidad de la mujer y que la mujer estuviera bien y bla bla bla. Además de eso, las feministas descubrieron dónde quedaba la tienda de ropa de su mamá, que era un negocio modesto, y fueron a tirarle piedra. Y cada 5 minutos intentaban robarle sus redes sociales. Sara nos cuenta en su libro que fue demasiado traumático y duro porque las feministas fueron quienes le quitaron su primer hijo, porque fueron quienes la inducieron a abortar. Y ahora con su segundo hijo le hicieron perder la oportunidad más hermosa que tiene una mamita con su hijo, y es amamantarlo, ¿sí? Pues debido al miedo, a la ansiedad que le causaba tantas amenazas contra su vida, contra su familia, su leche se secó y ni el medicamento más caro pudo hacer que ella pudiera volver a lactar. Cuando a Sarah Huff le empezaron a invitar para que hablara sobre su experiencia luego del feminismo, una de esas ocasiones fue en Río de Janeiro, a lo que cuando llegó al lugar, lo que hicieron un grupo de feministas fue empezar a tirarle hasta que le pegaron, se cayó, se pegó contra el piso y se rompió un diente. En otra ocasión la invitaron a la Universidad Federal Fluminense de la ciudad de Niterói para dar una conferencia sobre el feminismo. Al llegar, la universidad estaba cerrada, con más de 1.000 militantes afuera con barras de madera y de hierro. No creo que estuvieran allí para decir hola. Los llamaban nazis, fascistas, les tiraban piedras y otros objetos que ellos lograron correr con ayuda de gas pimienta al otro lado del edificio y allí encerrarse en un salón con las 20 personas que querían escucharlos. Mientras tanto, todos estos militantes estaban fuera del salón rompiendo vidrios y gritando cuánta amenaza a usted se le ocurra. Incluso dijeron que iban a quemar el salón, a incendiar el salón donde ellos estaban refugiados. Un senador de la República tuvo que intervenir y enviar a la policía para que fuera a sacarlos de ese lugar. Estuvieron 7 horas confinados, sin poder comer, sin poder ir al baño, siendo amenazados. Ahora, esas situaciones de peligro son solamente algunas de las que Sarah Huff vivió en Brasil, pero no son todas. Para ser honesta, ella nos dice que eso le pasa cada vez que hace una gira en Latinoamérica. Incluso hay conferencias que son canceladas, entrevistas que son canceladas, boicots, sabotaje total a sus presentaciones. ¿Cuál es el miedo? ¿A qué le temen las feministas? ¿Qué es lo que no quieren que Sara diga? ¿Será que temen que usted y yo nos enteremos, por ejemplo, del contenido de este libro porque se les acaba el negocio? Hoy en día, a cuento de antiderechos, discursos de odios y de justicia social, lo que el progresismo quiere es iniciar una limpieza social, es decir, empezar a acabar con todo aquel que su voz no le sirve. Lamentable. Eso es todo por hoy. La próxima semana tendremos la última parte de este libro de cómo fabricar una feminista, y esta parte se llama ¿Cómo salvarte o salvar a alguien del feminismo? Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.